Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta demostración. Mi nombre es Adán González y yo voy a estar explicando estos dos programas hechos en Logosoft Comport de acuerdo a la actividad 2 de esta materia, electiva 3, PLC. Entonces vamos a empezar por acá. Ambos proyectos son enteramente hechos por mi parte, por mi persona. Vamos a empezar explicando el funcionamiento de este diagrama de bloques, y luego pasamos al diagrama ladera de visualización. Entonces, primeramente tenemos que esto es un sistema automatizado de llenado de tanque, de monitoreo y control de llenado de tanque con monitoreo de presión y temperatura también. Entonces, lo que se hace es bastante sencillo, la verdad. No hay demasiado misterio ni complicación acá. Simplemente se utilizan entradas digitales, entradas analógicas para la detección de los niveles de emergencia, para la detección de los niveles de emergencia de temperatura y también de la presión de la bomba que se está utilizando para este llenado de tanque. Y también se utilizan entradas digitales como simulación de las entradas de los botones, pulsadores, switches que van a ver para el control del circuito, y salidas, por supuesto, salidas digitales para la válvula, para la bomba de presión y también para la sirena de alarma por si algún error llegara a suceder en la presión del circuito. Anyway, vamos a intentar explicarlo por acá. Le damos a F3, el mismo circuito enciende una pantalla. Aquí podemos ver a la derecha dice control de llenado de tanque, simplemente eso, el nombre. En realidad la pantalla permanece vacía de información, no hay más información que esa. Entonces vamos a comenzar explicando aquí. Tenemos el botón de inicio del sistema. Si nos damos cuenta, ni la bomba de presión ni la válvula de llenado están encendidas. Eso se hace con el botón de inicio del sistema. Pero para que este botón de inicio del sistema funcione, tiene que haber un envase. El sensor de presencia de envase tiene que estar activado. Entonces, si nosotros dejamos el sensor de presencia desactivado, o sea, no hay envase, e intentamos activar el sistema, este no va a iniciar. Entonces, no se va a armar el sistema. Cuando detecta un envase, como así lo pidió el circuito, cuando detecta un envase y se presiona el botón de inicio del sistema, es que el sistema dice, se presiona el botón de inicio cuando el sensor de presencia de envase detecta un envase y también detecta que el nivel está en el mínimo. Ahora sí, el llenado del tanque empieza, el sistema dice sistema listo, luego empieza a decir llenando tanque. Una vez que se esté llenando tanque, cuando se termine, entonces se activa el sensor de nivel máximo del tanque. Cuando se activa este sensor de nivel de máximo, la pantalla se dice tanque lleno. Si se desactiva o se activa, simplemente dice sistema listo y vuelve a empezar a llenar el tanque, llenando tanque hasta que se active otra vez. Si no recibe la señal de nivel máximo. Una vez esté el tanque listo, entonces se termina el proceso técnicamente. Ya la válvula de llenado y la bomba de presión se vuelven a apagar. Si nosotros, por ejemplo, desactivamos eh, la, la presión, la bomba de presión si desactivamos ese sensor de nivel máximo, o sea, no ha llegado todavía el reservorio al nivel máximo de líquido, entonces están activadas la válvula de llenado y la bomba de presión. Entonces, ya está activado el nivel máximo, entonces se desactivan las dos salidas. Ahora, también hay un sensor de temperatura del líquido, que si este llegara a estar por encima del umbral
entonces enciende lo que vendría siendo el ventilador de enfriamiento. Esto se considera dejarlo por fuera de el sistema principal, así igual que el sensor de presión del líquido, por ejemplo, en este caso se considera un poco más importante que la temperatura, entonces si llegase a subir por encima del umbral, entonces dice alarma de presión en la pantalla y se activa la sirena de alarma hasta que este líquido vuelva a un estado más acorde, más seguro. En este caso se activa al 80% y se desactiva al 70%. Entonces, estos dos sistemas se consideró dejar de fuera del sistema principal, este sistema principal, porque son sistemas de seguridad. Si está energizado el circuito, debe el circuito estar asegurándose de que esté funcionando correctamente. Si no, entonces tiene que estarse enfriando si está muy caliente y tiene que apagar la bomba si la presión es demasiado alta. Si no, podría ocurrir una catástrofe. Entonces, por esa razón y solo por esa razón, se dejó por fuera del circuito principal. De hecho, aquí, que si yo tengo, por ejemplo, el sensor de líquido y lo coloco hasta arriba, ¿ok? Dice alarma de presión, está la sirena de alarma encendida, está el ventilador de enfriamiento encendido, está, por ejemplo, la bomba apagada, porque si la alarma de presión está activada, la bomba se apaga también. Si le doy el paro de emergencia, él va a decir paro de emergencia, pero no deja de encender el ventilador de enfriamiento y no deja de encender la alarma de la presión, ¿ok? Porque se consideran, repito, sistemas de seguridad. Entonces, con esto en cuenta, entonces si de repente la temperatura está bien y la presión también, ¿ok? Entonces, ¿para qué me sirve el paro de emergencia? Bueno, vamos a intentar volver a iniciar el circuito. Le doy otra vez a sensor de inicio del sistema. Voy a desactivar el nivel máximo del tanque. Está ahorita un reservorio y no está lleno. Entonces le doy a inicio del sistema. Dice sistema listo. Espera 3 segundos. Y dice llenando tanque. ¿Por qué se espera 3 segundos? Bueno, primero para ver el momento en el que el sistema está listo. Y segundo, para que la bomba agarre un poco más de presión antes de encender la válvula o abrir la válvula. Entonces, si de repente está encendida la válvula de llenado y la bomba de presión y se presiona el paro de emergencia, automáticamente dice en la pantalla paro de emergencia y se apagan las dos. Simple. De repente, también, ¿para qué me sirve el paro de emergencia? Bueno, para poder encender el sensor, el pulsador de mantenimiento. Si yo le doy acá al pulsador de mantenimiento, ¡pap!, se activa y él va a activar el modo mantenimiento, que aquí se muestra en la pantalla, modo mantenimiento. Y con estas dos válvulas, este botón de válvula de mantenimiento y bomba mantenimiento también, yo puedo encender la bomba o encender la válvula respectivamente. ¿Ok? Para desactivar este modo se tiene que volver a colocar el paro de emergencia y ahora se puede volver a iniciar el circuito nuevamente, el sistema. Y sistema listo, llenando tanque. ¿Ok? Bien, vamos entonces a explicar la parte del diagrama de flujo de este mismo circuito. Entonces, el diagrama de flujo está conformado por estas secciones, ¿ok? Vamos a iniciar por acá, por la parte del inicio, ¿ok? Aquí arriba, bueno, no se ve casi, pero dice diagrama de flujo del sistema automatizado de monitoreo y control de tanque, eh, el mismo sistema. Aquí arriba, como se ve, dice inicio y lo primero que sucede es que el sistema se inicializa. La pantalla está vacía, por lo que se pregunta, ¿hay un envase presente? No, entonces la pantalla sigue vacía. ¿Ok? Si hay un envase presente, entonces se pregunta, ¿se presiona el botón del sistema para iniciar el modo automático? No, entonces la pantalla sigue vacía. Si se detecta el nivel mínimo del tanque, no, sigue la pantalla vacía entonces.
Si se detecta el nivel mínimo del tanque y se presiona el botón y hay un envase, entonces la pantalla dice sistema listo, se espera 3 segundos y la pantalla luego dice llenando tanque. Luego el sistema espera a que se alcance el nivel máximo del tanque. Cuando se alcance el nivel máximo del tanque, entonces el sistema revisa, ¿se llenó el tanque? No, el sistema vuelve a esperar. Luego dice, si se llenó el tanque, sí, la pantalla dice tanque lleno y el sistema espera que se retire el envase o se cambie a otro modo. Y así sencillamente. Luego se dividió en secciones porque hay ciertas partes de la programación que pueden suceder en cualquier momento. En este caso, primero se toma en cuenta la presión, por ejemplo, por eso se colocó aquí arriba. Básicamente, en cualquier momento puede salirse de esta programación principal, puede salirse en cualquier momento, primero para el tema de la presión y segundo para el tema de la temperatura. Se colocó primero el de la presión porque ese es el más importante según la jerarquía que se le dio al circuito, al programa. Entonces aquí se pregunta, ¿la presión de tanque excede el límite? No, el sistema continúa donde está. Se vuelve a la programación normal. Si la presión del tanque excede el límite, entonces se activa la alarma, la pantalla dice alarma de presión, se apaga la bomba y el sistema revisa si la presión se excede. Y cuando se pregunta esto, vuelve a preguntar, ¿el sistema de tanque excede el límite? No, entonces se continúa donde está. Al mismo tiempo sucede esto con la temperatura. Si la temperatura no excede el límite, el sistema continúa donde está, pero si lo excede, la pantalla dice alta temperatura, el sistema enciende el ventilador de enfriamiento y el sistema vuelve a revisar si la temperatura es adecuada. Dentro de todas esas, el otro peldaño de la programación más importante sería que si se activó el paro de emergencia. En cualquier momento se puede activar el paro de emergencia. Si no se activó, el sistema sigue donde se quedó. Si se activó, la pantalla dice paro de emergencia, la bomba y la válvula se desactivan y el sistema espera por cambiar de modo. Si se activó el modo mantenimiento, entonces eh, el, se pregunta, se ve el sistema si están alguno de los dos controles manuales activados, válvula o bomba, y si está alguna de esas activada, esa salida se activa. Y luego el sistema espera por cambiar de modo. Ok. Vamos entonces, ese es el fin del programa, ok. Ese básicamente es el tema. Siempre puede suceder alguna de estas dos cuestiones, emergencia, mantenimiento o presión del tanque. Ok. Vamos a continuar, presión o temperatura del tanque. Vamos a continuar con el segundo programa. Ok. Vamos a colocar acá. Vamos a dejar de simular este. Continuamos aquí con el proyecto de sistema automatizado de control de ensamblaje en línea de producción. Ok. Este es un poquito más complejo, más completo a la vez. Todas las salidas, todas las entradas también, entradas analógicas, entradas digitales. Se tiene el botón de inicio del sistema, se tiene paro de emergencia, sensor de inicio de línea, sensor de posición de la pieza en la estación 1, sensor de posición de estación 2, sensor de fin de línea para detectar que la línea llegó al final de la cinta. Pulsador para activar el modo mantenimiento, sensor de presión del brazo neumático y sensor de temperatura del entorno. Hay dos compuertas que están mencionadas en el ejercicio pero que no se usaron. Decidí no implementarlas porque realmente no parecen ser necesarias para la función correcta del circuito. Entonces, dado que para el tema del sensor de velocidad de la cinta, se puede decir que ya la cinta tiene una velocidad fija. Y para el sensor del fin de carrera se implementó otra forma en la que este robot pueda funcionar. Entonces, eso se refiere al brazo. ¿Okay? Entonces se implementó otra forma. Entonces vamos a simplemente a la explicación. En las salidas tenemos que pues una salida es para el motor de la cinta transportadora, otra para el brazo de ensamblaje en la estación 1 y el brazo de ensamblaje en la estación 2 y otra salida para la alarma de presión de fallo de presión porque los brazos son neumáticos, alarma de alta temperatura porque sí, porque why not. Entonces indicador de LED de operación normal, indicador de LED de error. Es muy sencilla su implementación, en un momento la vamos a ver, vamos a simular esto y enseguida que se inicia el circuito solo se muestra el nombre, o sea la pantalla está vacía, no tiene información, simplemente el nombre del programa, línea de ensamblaje automatizada. Listo. En lo que nos vamos a enfocar es aquí donde dice botón de inicio del sistema automático, se enciende
y automáticamente no está ninguno de los sensores, o sea, la pieza no está en ningún lugar. No está simplemente, no está en el inicio de la línea, no está en la estación 2, no está en la estación 1, ¿ok? Simplemente no está en el fin de la línea, simplemente no está, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el sistema crea que la pieza está en el inicio de la línea. Se coloca la pieza, ¡pam!, en el inicio de la línea y la cinta se pone en movimiento. Inmediatamente al la cinta ponerse en movimiento, soltamos esta entrada porque el sensor va perdiendo trazos de la pieza. Entonces, cuando esta pieza llegue a la estación 1, empieza aquí en la pantalla, dice ensamblaje en la estación 1. Una vez el brazo termine su función, se intuye, para la creación de este programa, se intuyó que básicamente la cinta sigue en movimiento en todo momento, que el brazo tiene un recorrido fijo y va haciendo lo que tenga que hacer en esa pieza, en el movimiento que se está haciendo en ese momento. Y si de repente pasa la pieza a la estación 2, automáticamente se apaga el brazo 1, se enciende el brazo 2 y la cinta sigue en movimiento porque se intuye lo mismo, que ese brazo está haciendo lo que tiene que hacer en la pieza mientras la pieza sigue en movimiento. ¿Ok? Entonces, luego de estar allí, entonces para el único lugar que puede ir la pieza es hacia adelante. Entonces llega al fin de la línea. Llega y el programa dice proceso completado. ¿Ok? Eso significa que ya la pieza llegó a su fin. ¿Ok? Pasó por el último sensor y cayó en la caja, por ejemplo, por imaginar de alguna forma. Pero el sistema sigue en modo automático. Entonces, si otra pieza vuelve a pasar, es recurrente, vuelve a pasar por el inicio de la línea, el sistema se vuelve a poner en movimiento y vuelve, si el sistema detecta la pieza en la posición 1, se vuelve a activar el brazo de la posición 1. Aquí está brazo neumático de ensamblaje de ensamblaje 1. Luego, si pasa la pieza a la estación 2, pasa lo mismo, se activa el brazo de la estación 2 y se desactiva el de la 1. ¿Ok? Si de repente se vuelve a... esto es muy importante porque siempre tiene que haber una sola pieza al mismo tiempo en el programa, en el circuito. Entonces, si yo vuelvo a detectar algo por algún error, en la posición 1, por ejemplo, el sistema simplemente no regresa porque sería tomado como un error. ¿Ok? Entonces, un error de sensores, no un error del programa, ni un error de procedimiento. Entonces, se coloca de hecho, esto se puede implementar mejor teniendo una puerta física, una barrera física activada por el mismo proceso cuando tenga una pieza dentro. No se pueden meter otras, ¿ok? Eso se puede implementar mejor, pero como no fue un requerimiento del sistema, simplemente no se utiliza de esa manera. Ok, la pieza está en la estación 2, llega al fin de línea, perfecto, proceso completado, ¿ok? Se vuelve a poder iniciar otra pieza. Se inicia otra pieza, ensamblaje 1, ensamblaje 2, proceso completado. Bien, si en algún momento llegase yo a tener algún error, por ejemplo, está la pieza, inició el sistema, llegó la pieza a la estación 1, ocurrió un error, yo quiero parar el sistema, le doy inmediatamente a paro de emergencia y en la pantalla aparece paro de emergencia y se desactivan todas las salidas, ¿ok? Automáticamente se desactivan todas las salidas. La única forma de yo poder devolver esto a su función normal es cambiar de modo. En este caso cambia a modo automático y vuelve a colocar en la pantalla sistema listo. Ahora, ya el sistema automático está colocado. Imaginemos que otra vez hubo, por alguna razón, quiero revisar alguna de las salidas. Le doy clic en modo mantenimiento y se activa lo que vendría siendo modo mantenimiento. Yo para desactivarlo simplemente le doy clic otra vez. ¿Ok?
Esto puede ser también en el momento en el que yo tengo la pieza en ese momento en el circuito, por ejemplo en la estación 2, yo le doy a modo mantenimiento y se activa automáticamente modo mantenimiento. Y como ven, se desactivan también las salidas. Se desactiva el motor, el brazo 1 y el brazo 2. Sin embargo, como ya la pieza estaba en la estación 2, si yo quito ese modo mantenimiento, el sistema intuye que lo que yo hice fue un troubleshoot, un mantenimiento del sistema, por lo que esa pieza ya no está allí, ¿ok? Si la llegara a detectar allí, entonces se continúa el ensamblaje, pero si no está, entonces simplemente se inicia el sistema en su modo automático, ¿ok? Muy bien. Entonces, al activar yo el modo mantenimiento, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí a la derecha tengo un control manual de motor de cinta, lo puedo encender o lo puedo apagar. El control manual del brazo 1 lo puedo encender o lo puedo apagar. Puedo encender el control manual del brazo 2 también y puedo encender o apagar los tres al mismo tiempo. Es muy importante que se note que incluso si el sensor de posición de la pieza en la estación 1 se enciende, no se activa el sistema, no se activa el brazo 1, ni tampoco el motor, ni tampoco el brazo 2, porque el sistema en ese momento está en modo mantenimiento, modo manual. ¿Okay? Simplemente se tiene que presionar otra vez el modo mantenimiento para desactivar, o si yo tengo el modo mantenimiento activado, y de repente hubo un error con el brazo 1, brazo 2, cualquiera de los dos. Simplemente lo que se hace es paro de emergencia. ¿Ok? El paro de emergencia no funciona en el modo mantenimiento porque se intuye que los controles para el modo mantenimiento en ese momento funcionan. Entonces, ahora vamos a verificar lo que sucede en todo momento, porque en todo momento puede cambiar la presión o la temperatura. La presión de los brazos neumáticos puede subir y dice la pantalla fallo de presión en el brazo neumático. Y solo se apaga ese mensaje y bueno, se enciende la alarma de fallo de presión del vaso neumático. Solo se apaga ese mensaje y solo se apaga la alarma cuando la presión vuelva a su nivel bajo. Nuevamente, esto no está ligado al paro de emergencia porque se considera una medida de seguridad. Como no se controla la bomba con este PLC, con este programa, no se desactiva el brazo neumático. Así que el brazo neumático simplemente sigue llegando la señal de que tiene que funcionar. Más no le sigue llegando presión o no se sabe con este sistema porque no está implementado en la bomba. ¿Okay? Tener eso en cuenta. Lo mismo con la temperatura. Si la temperatura excede un límite de 35 grados, la temperatura ambiental dice temperatura alta. Si baja, el mensaje se elimina en cualquier modo, en modo automático, modo normal, cualquiera. Si yo tengo la temperatura alta y la presión también, la temperatura se coloca por encima, pero porque se considera que la alarma de temperatura y la de presión de fallo automático ya las dos están activadas. Entonces, realmente no hay mucho problema en cuál de las dos sea la priorizada en ese momento. Volvemos entonces la presión a su forma normal. Hay que determinar, hay que decir que la presión está verificando si la presión es muy baja, fallo de presión, o la presión es muy alta, fallo de presión. Tiene que estar en el centro, ¿ok? En este caso dice seguro entre 6 y 18 bar. Es una medida que saqué de un poco de investigación allí en algunos brazos neumáticos, robóticos neumáticos. Entonces, bueno, creo que eso es todo por allí. Las luces de error. Las luces LED de error, simplemente mientras el circuito esté alimentado y no haya ningún error de temperatura, siempre está la operación normal activada. Si hay algún error, porque así se supuso que funcionaría. Si alguna de las dos alarmas está activada, por ejemplo la alarma de presión,
automáticamente se enciende el indicador LED de error y se cierra el LED de operación normal. Lo mismo para el tema de la temperatura. ¿Ok? Si está muy alta, el LED de error es el que está encendido. Ok, vamos entonces a la parte del ladder. Bueno, no había mostrado el ladder del otro circuito. Aquí está. De esto va a haber una... Es que es demasiado largo. Pero aquí se encuentra. Muy bien. Con eso ya quedaría. Ahora, el ladder de este otro circuito, este es el ladder del monitoreo del tanque. Ahora, el ladder de este circuito, de este programa, del sistema de la línea de ensamblaje, es este. ¿Ok? Aquí como se ve, está un poco más largo porque tiene más piezas. Más piezas de programación. Tiene más lógica, más cantidad de lógica. Bueno, como se puede ver. Y ahí termina. No tiene más nada. Ok, ahora vamos a pasar al tema del diagrama de flujo de este segundo proyecto. Este, como se ve, es un poco más largo. Vamos a verlo aquí. Es un poco más largo, pero sigue... es un poco más largo, pero sigue igual. Básicamente, se puede ver aquí que la forma en la que se desarrolló es bastante similar. Tenemos, por ejemplo, en este caso, se inicia el sistema, ¿ok? De ahí se inicializa el sistema. Y se pregunta, ¿hubo un corte de energía? Eso es algo que no se explicó antes. Si hubo un corte de energía, el sistema automáticamente vuelve a su estado natural, ¿ok? Si lo vemos acá, por ejemplo, el sistema está iniciado y está ensamblando en la estación 1. Si yo veo que el motor de la cinta transportadora y el brazo neumático están activados. Si yo desconecto con este botón acá de desconectar por un breve periodo de tiempo la energía, lo mantengo presionado, lo vuelvo a soltar, él vuelve a aparecer, si yo abro aquí, ensamblaje en la estación 1, y sigue el motor de la cinta transportadora 1 activado y el brazo neumático 1 también activado. ¿Ok? Entonces, si hubo un corte de energía, sí, el sistema vuelve a su estado anterior. Si no, entonces se inicia desde cero. El sistema espera por elección de modo. ¿Modo automático está activado? No, la pantalla permanece vacía, el brazo 2 está desactivado, el brazo 1 también, la cinta está desactivada y el sistema espera otra vez. Si sí está activado el modo automático, entonces la pantalla dice sistema listo. Si se detecta una pieza en el inicio, entonces si no se detecta, el sistema espera. Si se detecta, entonces la pantalla dice cinta en movimiento, la cinta transportadora está activada. Si se detecta una pieza en la estación 1, la cinta transportadora está activada, o sea, se sigue moviendo hasta que la pieza llegue. Si se detecta, entonces el brazo 1 está activado y se espera por lo mismo en la estación 2. En lo que llegue a la estación 1, se desactiva a la estación 2, se desactiva el brazo 1, la cinta sigue en movimiento, no se ha parado, el brazo 1 se activa y se pregunta si la pieza llegó al final de carrera. En lo que llegue, entonces el proceso dice completa, la pantalla dice proceso completado y la cinta se desactiva, el brazo 2 también, el brazo 1 ya se había desactivado antes y el sistema espera que entre otra pieza o se active otro modo. Esto es muy importante, lo que dijimos antes. El modo automático sigue activado hasta que suceda algo más. Ok, entonces, puede suceder en cualquier momento que se active el modo emergencia. ¿Ok? El modo emergencia, si se activa, si no, se continúa donde está. Si se activa, entonces la pantalla dice para energía, se apagan todas las salidas y el sistema espera que se active otro modo. Si se activa el modo mantenimiento, que este está por encima en prioridad del modo emergencia, el sistema continúa donde está. Si no se activa, el sistema continúa donde está. Si se activa el modo mantenimiento, estando en modo automático o paro de emergencia, se tiene prioridad para este porque se supone que
se está haciendo un troubleshoot del sistema. La pantalla dice modo mantenimiento y el sistema revisa que los controles manuales estén activados. Ok. El control manual de salida, de una salida está activado. El sistema revisa que los controles manuales estén activados. Si alguno de los controles, cinta transportadora, brazo 1, brazo 2, está activado, entonces se activa esa salida. Si no, se desactiva esa salida. Y el sistema pregunta otra vez, ¿está activado el modo mantenimiento? Y se repite el ciclo. Eso es lo que sucede, pero por encima de eso puede suceder que en cualquier momento haya una sobretemperatura o una sobrepresión. Y para los dos el procedimiento es bastante similar. Si de repente hay una sobretemperatura, se activa la luz de error, la alarma de temperatura está activada y la pantalla dice alta temperatura. Si hay una sobretensión, presión, entonces se apaga el brazo neumático, se activa la luz de error, la alarma de presión está activada y la pantalla dice alerta de presión. Si no, la luz de error está desactivada, la operación normal está activada, la luz de operación normal está activada y el sistema continúa donde está. Esta es la explicación de ese segundo programa. Espero que haya servido y muchos éxitos.